La granada trazó un arco a través de la niebla matutina como un huevo negro dando vueltas. El capitán francés Jean-Baptiste Moreau la vio caer hacia su columna de caballería y rió. De verdad rió, porque las granadas españolas eran un chiste. Pesadas bolas de hierro que rebotaban inofensivamente en el suelo, más peligrosas para quien las lanzaba que para el enemigo. Su risa se apagó en su garganta 3 segundos después, cuando la explosión atravesó a 16 caballos y sus jinetes, destrozando carne y hueso con una precisión inimaginable. En el silencio resonante que siguió, Moreau comprendió, con un terror helado, que todo lo que la inteligencia francesa le había dicho sobre la artillería española era catastróficamente erróneo. 3000 soldados franceses de élite cabalgaron hacia el valle andaluz aquella mañana de octubre de 1810 con la confianza despreocupada de quienes habían conquistado media Europa. Tenían motivos para estar seguros. Los ejércitos de Napoleón habían aplastado a toda fuerza convencional que se atrevió a enfrentarse a ellos. Los españoles, campesinos con mosquetes antiguos, guerrilleros que huían al primer avistamiento de caballería organizada, y sus armas, los oficiales franceses tenían órdenes permanentes de burlarse del equipo español durante las negociaciones, guerra psicológica para desmoralizar a un enemigo ya destrozado. El capitán Moreau había inspeccionado personalmente granadas españolas capturadas en Talavera. Eran esferas de hierro macizo que pesaban casi 1,5 kilos, con mechas tan poco fiables que a menudo se apagaban antes de la detonación. El radio de explosión era patético, quizá de 1,5 metros con mala suerte. Los granaderos franceses habían dejado de llevar granadas por completo en 1808, considerándolas reliquias medievales. Así que cuando los exploradores informaron que los irregulares españoles en las colinas estaban equipados con tubos lanzagranadas, el mando francés lo encontró divertido. ¿Tubos para lanzar granadas? ¿Qué será lo próximo? ¿Catapultas? Miguel Navarro tenía 23 años y nunca había matado a nadie antes de enero de 1809. Había sido aprendiz de herrero en Ronda, herrando caballos y reparando aperos agrícolas, soñando con heredar la forja de su amo y casarse con Elena, la hija del tabernero, que le sonreía durante la misa dominical. Entonces las fuerzas del mariscal Soult entraron en Ronda una lluviosa mañana de martes y el mundo de Miguel terminó en 90 minutos. Los franceses necesitaban provisiones. La gente del pueblo se resistió. Miguel observó desde el campanario de una iglesia, su amo lo había enviado a reparar el mecanismo de la campana, cómo los dragones franceses ejecutaban sistemáticamente a 47 personas en la plaza del pueblo. Elena era la 32ª. Llevaba pan a la iglesia. Un dragón le disparó porque se movió demasiado rápido cuando se le ordenó detenerse y los movimientos rápidos sugerían resistencia. Miguel bajó del campanario como una persona distinta. Ya no le temblaban las manos. Algo frío y concentrado había reemplazado el calor en su pecho. Pasó junto a las patrullas francesas como un fantasma, saliendo de Ronda hacia las colinas donde se rumoraba sobre hombres que habían contraatacado. Los encontró 3 días después, medio muertos de hambre y desesperados, escondidos en cuevas cerca de Grazalema. Su líder era un exsargento de artillería español llamado Domingo Salazar, de 41 años, con una cicatriz que le partía la ceja izquierda y ojos que habían visto demasiadas derrotas. Salazar miró al aprendiz de herrero y dijo lo único que importaba: ¿puedes aprender? Miguel aprendió. Durante 8 meses aprendió en esas cuevas mientras las columnas francesas patrullaban los valles, cazando guerrilleros como animales. Aprendió que la ira por sí sola no gana batallas, solo te mata más rápido. Aprendió que los ejércitos de Napoleón dominaban en Europa gracias a una artillería superior, mejor logística y cargas de caballería que destrozaban las líneas defensivas como si fueran cristales. Aprendió que luchar contra los franceses de forma convencional era suicidio. España lo había intentado. España había perdido todos los combates. Pero Salazar le enseñó algo que las academias militares francesas, en su arrogancia, jamás habían considerado. Domingo Salazar había sido instructor de artillería en Segovia antes de la invasión francesa. Entendía la mecánica de los cañones, la física de trayectorias y la química de los explosivos. Y entendía la única ventaja de las guerrillas. No tenían que ganar batallas, solo tenían que imposibilitar la ocupación. El problema residía en el alcance y la potencia de fuego. Los irregulares españoles portaban mosquetes suministrados por los británicos, armas adecuadas, pero efectivas solo a 80 metros.
La caballería francesa podía cargar a través del fuego de los mosquetes, acortar la distancia y aniquilar las formaciones guerrilleras antes de una segunda descarga. La artillería francesa podía bombardear las posiciones guerrilleras desde medio kilómetro, mucho más allá del alcance de represalia. Cada enfrentamiento seguía el mismo patrón. Las guerrillas emboscaban a la columna francesa, infligían bajas menores, la artillería francesa se desplegaba, las guerrillas huían o morían. Los franceses perdieron a docenas, los españoles perdieron a cientos. La obsesión de Salazar era cerrar esa brecha de potencia de fuego sin artillería. Los cañones requerían caballos, carros, trenes de municiones, todo lo que las guerrillas no podían mantener mientras avanzaban constantemente por las montañas. Pero, ¿y si se pudiera dar a la infantería el poder de impacto de la artillería? ¿Y si un solo soldado pudiera causar una muerte explosiva a 200 metros? El ejército español experimentó con lanzagranadas en el siglo XVIII, tubos rudimentarios que utilizaban cargas de pólvora para lanzar granadas a una distancia mayor de la que podían alcanzar las manos humanas. Los experimentos fracasaron. Las granadas eran demasiado pesadas, las trayectorias demasiado impredecibles y los propios lanzadores eran peligrosos de operar. Las lesiones por contragolpe eran frecuentes. Las armas fueron abandonadas y olvidadas. Curiosidades de museo que demostraban la inferioridad técnica de España ante la innovación francesa. Salazar no veía el fracaso, veía una ingeniería incompleta. En esas cuevas, trabajando con Pierre, un mecanista francés capturado, un desertor que había visto a sus oficiales ejecutar civiles españoles por diversión y ya no podía soportarlo, Salazar lo rediseñó todo. Granadas más ligeras con una mezcla de pólvora y fragmentos de hierro que creaban una devastadora dispersión de metralla, tubos lanzagranadas estriados que estabilizaban el vuelo de las granadas, cargas de pólvora medidas en cartuchos de papel que eliminaban las conjeturas y, crucialmente, una culata de madera montada en el hombro que distribuía el retroceso por todo el cuerpo del tirador en lugar de romperle la clavícula. El arma que crearon parecía absurda. Un tubo de bronce de 1,5 metros y 7 centímetros de diámetro, montado sobre lo que parecía la culata de un mosquete. Pesaba 18 libras. Era pesado, pero un hombre podía cargarlo y manejarlo solo. La granada en sí era revolucionaria. Una esfera hueca de hierro del tamaño de una manzana, llena de pólvora y rodeada por un casquillo de hierro cuidadosamente rayado, diseñado para fragmentarse en exactamente 47 fragmentos de metralla. La mecha era de lino impermeabilizado empapado en una solución de salitre, calibrada para detonar 5 segundos después del lanzamiento. Alcance efectivo, 220 metros. Radio de explosión, 10 metros. Tiempo de recarga con un operador entrenado, 45 segundos. Fue hermoso, fue una locura. Y cuando Miguel disparó uno por primera vez durante el entrenamiento, el retroceso lo tumbó de espaldas y le dejó el hombro morado durante una semana. «Otra vez», dijo Salazar, ofreciendo su mano para levantar a Miguel. Miguel disparó 63 granadas durante los 4 meses siguientes. Su hombro dejó de dolerle después del primer mes. Su cuerpo se adaptó, desarrollando músculo y resiliencia. Su precisión mejoró, pasando de una dirección vagamente correcta a acertar con precisión a un blanco de 3 metros a 150 metros. Aprendió a calcular el viento, a calcular la trayectoria por instinto, a cargar y disparar en movimiento. Salazar los instruyó sin descanso porque sabía la verdad. Tendrían una oportunidad, una batalla para demostrar que el arma funcionaba. Si fracasaban, si los franceses veían los lanzagranadas como una curiosidad en lugar de una amenaza, las guerrillas perderían su mejor esperanza de igualar fuerzas. Otros hombres se unieron a Miguel en el entrenamiento. Rafael Costa, un antiguo pastor de cabras malagueño de 19 años, con las manos marcadas por quemaduras de cuerdas y una intensidad discreta que lo hacía perfecto para el trabajo de precisión. Antonio Ruiz, un estudiante universitario fracasado que había estudiado matemáticas en Salamanca antes de la guerra, de 25 años, brillante en el cálculo de trayectorias, pero propenso al pánico bajo presión. Mateo Vega, un cazador de Sierra Nevada, de 32 años, firme como el granito, capaz de calcular distancias con asombrosa precisión, y 12 más seleccionados por su rapidez de aprendizaje, adaptación y resistencia ante la carga de la caballería francesa.
Los franceses les dieron su oportunidad en octubre de 1810. El mariscal Soult necesitaba movilizar 3.000 hombres de caballería e infantería a través del valle entre Ronda y Grazalema, una columna de abastecimiento que protegía los carros que transportaban uniformes de invierno y municiones para la guarnición de Cádiz. La inteligencia francesa reportó mínima actividad guerrillera en la región. La columna avanzaría rápidamente por el valle, probablemente se encontraría con fuego de mosquete disperso desde las colinas, lo sofocaría con artillería y completaría el tránsito con bajas aceptables. Procedimiento estándar. El capitán Moreau lideraba la caballería de vanguardia. 240 dragones a caballo, veteranos experimentados que habían cargado en Austerlitz y Jena. Tras ellos, 2.800 soldados marchaban en formación cerrada, apoyados por 6 piezas de artillería de 4 libras. El valle se estrechaba entre 2 laderas rocosas cubiertas de matorrales y olivos, terreno perfecto para emboscadas, pero la doctrina francesa manejaba este tipo de situaciones rutinariamente: caballería exploradora al frente, infantería en formación defensiva en cuadro y artillería cubriendo posibles posiciones de ataque. Las guerrillas podían matar a una docena de hombres antes de que la artillería las repeliera. Pérdidas aceptables. Salazar posicionó a sus hombres con precisión quirúrgica. 16 lanzagranadas estaban en la ladera oriental, a 300 metros del valle, ocultos entre la maleza y con claros campos de tiro. Miguel yacía tras un afloramiento de piedra caliza, con el cañón de lanzagranadas apoyado en la roca, observando el avance de la columna francesa a través de la niebla matutina. El corazón le latía con fuerza, pero sus manos se mantenían firmes. Rafael yacía 10 metros a su izquierda. Antonio estaba a su derecha, probablemente recalculando trayectorias por centésima vez. 50 guerrilleros más con mosquetes se extendían por ambas laderas. Su misión era disparar tras las granadas, creando confusión sobre el origen de la verdadera amenaza. «Alcance de 220 metros», susurró Mateo desde su puesto de observador. «Viento de 3 kilómetros por hora del este. La caballería se agrupa alrededor del capitán». Miguel ajustó su ángulo 2 grados. La caballería francesa lucía magnífica con sus uniformes verdes y altos cascos de latón, con caballos brincando con arrogancia aristocrática. Reconoció su formación, perfecta para una plaza de armas, diseñada para impresionar sin perder flexibilidad táctica. Oficiales en el centro, soldados flanqueando, todos asumiendo que se enfrentarían al fuego de mosquetes y responderían con una carga que dispersaría a los campesinos como hojas. El capitán Moreau iba 40 metros por delante de su formación, consultando un mapa con 2 oficiales subalternos. Se reían de algo. Miguel podía ver la confianza despreocupada en su postura, en la forma en que montaban a caballo, como hombres que nunca habían experimentado el miedo real. La voz de Salazar se escuchó en la línea, apenas audible. A mi señal: Miguel, dispara primero. Rafael, cuenta hasta 3 y sigue. Lanzamiento escalonado cada 3 segundos a lo largo de la línea. Que cada disparo cuente. El dedo de Miguel encontró el gatillo. El lanzador se sentía como una extensión de su cuerpo, tan familiar como su martillo de herrero. El rostro de Elena cruzó por la mente de Miguel, no con el aspecto que tenía al morir, sino con la sonrisa que le había mostrado en la iglesia, sincera y cálida, antes de que el mundo supiera el aspecto de los monstruos. ¡Fuego! La carga de pólvora detonó con un estruendo atronador que resonó en las laderas. El retroceso del lanzador impactó en el hombro de Miguel con una fuerza familiar, controlada y manejable. La granada trazó un arco a través de la niebla, dando vueltas, una pequeña esfera oscura que parecía casi inofensiva. Los oficiales franceses levantaron la vista al oír el sonido, con curiosidad, no alarma, probablemente esperando ver una bala de mosquete levantar polvo en algún lugar sin ningún efecto. La granada cayó entre el capitán Moreau y sus oficiales subalternos. Por un instante, Miguel vio el rostro de Moreau, la confusión transformándose en reconocimiento y luego en horror cuando el experimentado soldado comprendió lo que estaba viendo. Entonces, la granada explotó. La explosión fue un estruendo de presión y metralla. Los 3 oficiales desaparecieron en una niebla roja,
4 caballos desplomaron al instante, sus gritos cortando el aire matutino. 2 caballos más se desbocaron, los jinetes aferrándose desesperadamente a sus monturas. La apretada formación de caballería se desintegró en el caos mientras los animales entraban en pánico y los hombres gritaban órdenes contradictorias. 3 segundos después, la granada de Rafael impactó en medio de la caballería apiñada. Otra explosión, más caballos caídos, hombres despedidos de sus monturas, gritando de confusión y dolor. 3 segundos después, la granada de Antonio impactó en la retaguardia de la formación. Luego la de Mateo, luego las demás, una tras otra, una destrucción sistemática de la caballería francesa sin precedentes en esta guerra. La doctrina militar francesa carecía de un protocolo de respuesta ante un bombardeo explosivo sostenido de armas de infantería. El bombardeo de artillería sí, se cargaban los cañones antes de que pudieran recargar, o se retrocedía hasta quedar fuera de alcance. Fuego de mosquete, sin duda, se maniobraba y contraatacaba, pero granadas cayendo de las colinas cada 3 segundos, cada una de ellas causando la muerte por metralla en un radio de 10 metros. Los franceses nunca se habían enfrentado a algo así, su entrenamiento nunca los había preparado. El teniente George Dumas, repentinamente oficial de caballería de mayor rango tras la muerte de Moreau, intentó formular una respuesta. Artillería, apunten a esas colinas. Infantería, en cuadro defensivo. Su voz se quebró por el estrés, pero las órdenes eran de manual. Los franceses estaban entrenados profesionalmente. Pero Salazar lo había previsto. Los lanzagranadas tenían un tiempo de recarga de 45 segundos, una ventana de vulnerabilidad para que la artillería francesa localizara los objetivos y respondiera. Excepto que los 50 guerrilleros con mosquetes abrieron su fuego en cuanto cesaron las granadas, llenando el valle de humo y el crujido de los disparos de mosquete. Para las dotaciones de artillería francesa, que escrutaban desesperadamente las laderas para objetivos, parecía una emboscada típica de guerrillero con mosquete. Dirigieron sus cañones de 2 kilos hacia los fogonazos más evidentes, preparándose para suprimir lo que suponían era la principal amenaza. Miguel metió otra granada en el tubo lanzador. Vertió pólvora medida de un cartucho de papel. Comprobó la mecha y apuntó. 43 segundos desde su último disparo. La infantería francesa había formado cuadros defensivos, formaciones entrelazadas que protegían de las cargas de caballería, con los soldados mirando hacia afuera con las bayonetas caladas. Era la respuesta correcta a una emboscada. También era el blanco perfecto para armas explosivas. «¡Segunda descarga!», ordenó Salazar. Miguel disparó contra el cuadro de infantería más cercano. La granada impactó en el centro, y la explosión convirtió la disciplina táctica en una masacre. Los hombres, apiñados hombro con hombro, no tenían a dónde ir cuando 47 piezas de metralla de hierro atravesaron sus filas. El cuadro se derrumbó, los soldados rompieron la formación para escapar de la zona de muerte, y un cuadro destrozado era tácticamente inútil. Rafael apuntó a otra casilla. Antonio alcanzó a un grupo de oficiales que intentaban organizar una respuesta. La granada de Mateo impactó directamente en una pieza de artillería, matando a la tripulación y destruyendo la rueda del cañón. La destrucción sistemática continuó, cada granada colocada con brutal precisión, apuntando a puntos de liderazgo y cohesión. Los franceses no solo estaban perdiendo hombres, sino también estructura de mando, integridad de unidad y la ventaja organizativa que hacía superiores a los ejércitos de Napoleón. El teniente Dumas tomó la decisión más difícil de su vida. ¡Retirada! ¡Retirada a la entrada del valle! ¡Ahora! Violaba todo el orgullo militar francés, pero Dumas entendía las matemáticas. Su fuerza perdía un ritmo de aproximadamente 40 hombres por minuto. El enemigo mantenía la posición elevada con armas que superaban el alcance de sus mosquetes y artillería. Quedarse significaba la aniquilación. Retirarse significaba sobrevivir. La retirada francesa se ejecutó con profesionalidad a pesar del caos. Las formaciones de retaguardia dispararon salvas de cobertura mientras el grueso del ejército se replegaba en secciones organizadas.
Las dotaciones de artillería abandonaron 2 cañones dañados, pero salvaron 4, arrastrándolos hacia atrás con tiros de caballería. El fuego de mosquetes de la guerrilla continuó, pero los mosquetes mataron a algunos. Las granadas habían matado a docenas. Salazar no los persiguió. Perseguir significaba descender al fondo del valle, donde el número y el entrenamiento de los franceses serían decisivos. Los dejó ir, contando los cadáveres que quedaron atrás. 83 bajas de caballería francesa, 147 de infantería, 9 oficiales, 2 cañones capturados. Las bajas de la guerrilla fueron de 7 hombres, todas por fuego de artillería francesa en los primeros minutos de la batalla, antes de que los lanzagranadas obligaran a la artillería a retirarse. Miguel se sentó tras su afloramiento, con las manos temblorosas ahora que la acción había terminado, y miró fijamente el fondo del valle. La niebla se disipaba, revelando la magnitud de la devastación. Cadáveres y caballos heridos, equipo abandonado, suelo ensangrentado donde las tropas de élite francesas habían estado minutos antes. Había disparado 8 granadas. 8 disparos, aproximadamente 64 bajas francesas según un cálculo conservador. Un aprendiz de herrero con un arma inferior había infligido más daño que una compañía completa de infantería convencional. Rafael se acercó arrastrándose, pálido. Acabamos de... ¿De verdad funcionó? ¿Funcionó?, dijo Miguel. Su voz sonaba distante. Dios nos ayude, funcionó. La noticia llegó al mariscal Soult en 18 horas. Un mensajero llegó al cuartel general en Sevilla, exhausto, con el informe escrito del teniente Dumas. Soult lo leyó 2 veces, seguro de que se trataba de un error de traducción o de que el hombre había entrado en pánico y exagerado. ¿Guerrilleros españoles con lanzadores de explosivos? Imposible. Los guerrilleros no tenían capacidad para fabricar explosivos, apenas tenían pólvora. Pero las listas de bajas eran innegables. 230 muertos confirmados, otros 112 heridos de gravedad suficiente para requerir evacuación. Para una fuerza que ni siquiera había alcanzado el combate total, que ni siquiera se había acercado al alcance efectivo de los mosquetes y artillería, esas cifras eran catastróficas. Soult envió a investigadores, expertos en artillería que podían evaluar el campo de batalla y determinar qué sucedió realmente. Regresaron con fragmentos, casquillos de granada de hierro rayados, diseñados para fragmentarse sistemáticamente. Secciones de tubo de latón con interiores estriados para estabilizar el proyectil, cartuchos de pólvora de papel con cargas dosificadas, y testimonios de soldados heridos que reportaron lo mismo. Explosiones a distancias imposibles, que llegaban con regularidad mecánica, apuntando a los líderes con precisión deliberada. El mariscal Soult escribió personalmente a Napoleón el 24 de octubre de 1810. La carta, conservada en los archivos militares franceses, contiene este pasaje. Señor, no nos enfrentamos a la chusma española con la que nos topamos antes, sino a un enemigo que ha armado artillería con infantería. Las tácticas de supresión convencionales resultan insuficientes. Solicito una evaluación técnica inmediata y la revisión de la doctrina táctica. Los españoles han innovado más allá de nuestras estimaciones de inteligencia, y nuestras bajas reflejan este error. La respuesta de Napoleón, fechada el 3 de noviembre, fue, como era de esperar, directa. Una emboscada no cambia las realidades estratégicas. Hay que adaptarse localmente, mantener la presión. España caerá por persistencia, no por perfección. Pero la guerrilla no se conformó con una sola emboscada. Los equipos de lanzagranadas de Salazar se convirtieron en un modelo. Pierre, el desertor francés, entrenó a nuevos maquinistas en la producción de lanzagranadas. Las bandas guerrilleras de toda Andalucía solicitaron las armas. En 4 meses, 37 equipos de lanzagranadas operaban por todo el sur de España, cada uno entrenado en las tácticas que Miguel y su unidad habían desarrollado. El impacto psicológico en las fuerzas francesas fue devastador. Las patrullas de caballería, la mirada y la movilidad de cualquier ejército, se aterraron ante los valles estrechos y los accesos por laderas.
Los oficiales comenzaron a rechazar ciertas rutas, exigiendo apoyo de infantería para misiones que antes solo requerían un escuadrón de caballería. Las columnas de abastecimiento se movieron con mayor lentitud y el extenso reconocimiento retrasó el avance. El coste de ocupar España, ya de por sí enorme, se multiplicó a medida que las fuerzas francesas se adaptaban a una amenaza que su doctrina jamás había previsto. La batalla de Montilla, en enero de 1811, demostró la plena evolución de las tácticas de lanzagranadas. Las fuerzas francesas, tras la experiencia del desastre de octubre, se acercaron al terreno ocupado por la guerrilla con una coordinación de armas combinada: caballería de reconocimiento, cuadros de infantería y artillería en posiciones de vigilancia. Todo se hizo correctamente, según la ciencia militar. Las guerrillas de Salazar también habían evolucionado. Usaban los lanzagranadas en ataque relámpago, disparaban 4 salvas, se desplazaban 300 metros y volvían a disparar desde una nueva posición. La artillería francesa no podía alcanzar los objetivos con la suficiente rapidez. La caballería no podía cargar cuesta arriba contra el fuego explosivo. Los cuadros de infantería se convertían en ataúdes cuando las granadas impactaban en sus centros. Tras 4 horas de guerra móvil, los franceses se retiraron con 342 bajas. La guerrilla perdió 19 hombres. Miguel se convirtió en algo que nunca quiso ser: un soldado, un asesino, un hombre definido por la guerra. Dejó de contar sus bajas después de 50. Las cifras se volvieron abstractas, necesarias: el precio de la supervivencia española contra un ocupante que había demostrado ser capaz de quemar pueblos enteros en señal de resistencia. El profesor Jean-Pierre Moreau, historiador militar francés con especialidad en la guerra napoleónica, escribió en su análisis de 1987: el lanzagranadas español representa la innovación asimétrica en su máxima expresión. Una fuerza tecnológicamente inferior, ante una derrota convencional, armó una tecnología descartada y explotó la rigidez de la doctrina enemiga. El impacto táctico fue desproporcionado a la sofisticación técnica del arma, pero las guerras se ganan con adaptación, no con elegancia. El agregado militar británico a las fuerzas guerrilleras españolas, coronel Benjamin Walker, envió informes detallados a Londres a lo largo de 1811. Un pasaje, fechado el 15 de marzo de 1811, señala: las tripulaciones de lanzadores españoles han logrado lo que nuestra infantería no puede: fuego explosivo fiable a distancias superiores a 200 metros, disparado por soldados individuales sin apoyo de artillería. Si esta tecnología se traslada a la guerra convencional, las tácticas de infantería requerirán una revisión completa. Pasaron otros 30 años, pero finalmente lo lograron. La guerrilla lanzada con fusil, los morteros y, con el tiempo, los lanzagranadas modernos, todos tienen su origen conceptual en aquellas innovaciones desesperadas en las cuevas españolas. La idea de que la infantería individual podía generar fuego explosivo se volvió fundamental a la doctrina militar, tan fundamental que olvidamos que alguien tuvo que demostrar que era posible contra un enemigo que lo consideraba ridículo. Miguel Navarro sobrevivió la Guerra de la Independencia. Cuando las fuerzas francesas finalmente se retiraron de España en 1813, regresó a Ronda con 26 años y apariencia de 40. La forja en donde había sido aprendiz se había esfumado, incendiada durante una incursión francesa en represalia en 1812. La familia de Elena huyó a Gibraltar y nunca regresó. Volvió a encontrar trabajo reparando maquinaria agrícola, pero a veces le temblaban las manos y los ruidos fuertes y repentinos lo hicieron estremecerse para siempre. Mantuvo uno de los lanzagranadas, escondido en su casa, engrasado y mantenido, aunque nunca volvió a dispararlo. A su muerte en 1847, su sobrino lo encontró y lo donó al Museo del Ejército de Madrid, donde permanece hasta la fecha, artefacto AR 1811-033, etiquetado como tubos lanzagranadas, guerrilla andaluza, circa 1810. El cartel del museo menciona que se utilizó en acciones irregulares de resistencia durante la Guerra de la Independencia. El cartel no menciona la emboscada de octubre.
No menciona la última expresión de horror del capitán Morrow al comprenderlo. No menciona las 2.347 bajas francesas causadas por equipos de lanzagranadas entre octubre de 1810 y abril de 1813, documentadas en archivos militares franceses, pero rara vez enseñadas en las clases de historia. No menciona que las guerrillas españolas, combatiendo con armas inferiores, obligaron a Napoleón a desplegar 42.000 soldados adicionales en España en 1811. Tropas que se necesitaban desesperadamente para la campaña rusa que iniciaría la caída de Francia. La historia recuerda el genio de Napoleón, la historia recuerda las victorias de Wellington. La historia olvida al aprendiz de herrero que convirtió la burla en masacre, que demostró que la innovación vence a la tradición cuando la desesperación se enfrenta a la inteligencia. Pero los archivos militares franceses lo recuerdan. En los informes clasificados posteriores a la acción, en los registros de bajas, en las cartas de oficiales que aprendieron demasiado tarde que subestimar la creatividad del enemigo es un error fatal, una frase aparece repetidamente en diversas formas. Se rieron de las granadas españolas. Luego, los españoles dejaron de fallar. Domingo Salazar vivió hasta 1828. En sus últimos años, enseñando en la restaurada Academia Militar Española, los estudiantes le preguntaban sobre los lanzagranadas, sobre cómo un sargento sin formación formal en ingeniería había revolucionado las tácticas de infantería. Sonreía, frunciendo la cicatriz de su ceja, y decía: «La desesperación es la madre de la innovación». Los franceses tenían todas las ventajas menos una. Necesitaban ganar de forma convencional. Nosotros solo necesitábamos hacerlo sangrar. Cuando no hay que ganar batallas, solo sobrevivir, se puede ser muy creativo. Los británicos incorporaron el concepto de lanzagranadas a sus programas militares experimentales para 1820. Irónicamente, los franceses se convirtieron en los principales desarrolladores mundiales de armas explosivas para infantería para 1840, tras haber aprendido la lección que les costó la derrota en España. Para 1900, todas las grandes potencias militares proporcionaban algún tipo de granada de fusil o de mano a las unidades de infantería, y las tácticas asumían que la infantería podía liberar potencia explosiva de forma independiente. Miguel nunca enseñó a nadie. Nunca habló públicamente de lo que había hecho en esas colinas, de los hombres que había matado con 8 granadas bien colocadas en octubre de 1810. Pero a veces, cuando los veteranos se reunían en la taberna reconstruida de Ronda, alguien mencionaba la guerra, y Miguel, con la mirada fija en su vino, decía en voz baja: «Hicimos lo que teníamos que hacer. No nos dieron otra opción». Espero que Elena lo haya entendido. El valle donde ocurrió la emboscada de octubre es ahora un campo de cultivo, olivares y trigales, tranquilo y apacible. Los lugareños lo llaman Valle de los Truenos por los ecos que retumban cuando las tormentas pasan sobre las colinas. Pero el nombre es anterior a las tormentas. Viene del 16 de octubre de 1810, cuando un trueno resonó en ese valle cada 3 segundos durante 7 minutos, y la caballería más poderosa de Europa aprendió que la tecnología sin adaptación es solo una vulnerabilidad costosa. 300 guerrilleros españoles se enfrentaron a 3.000 soldados franceses esa mañana. Por la tarde, los franceses se habían retirado con más bajas que las que habían sufrido en los 4 meses anteriores juntos. El arma de la que se habían burlado, el enemigo al que habían desestimado, había logrado algo que los mejores generales de Napoleón no podían imaginar: convertir la guerra de guerrillas de una molestia a una auténtica amenaza estratégica. El mariscal Soult nunca volvió a pisar el valle de Ronda. Vivió hasta 1851. Escribió extensamente sobre la Guerra de la Independencia y solo mencionó las emboscadas con lanzagranadas una vez en sus memorias, un breve párrafo que minimiza las bajas y atribuye la retirada francesa a un reposicionamiento táctico con fines estratégicos. El orgullo es lo último que abandonan los grandes hombres. Pero los cuerpos entregados en el Valle de los Truenos contaban una historia de innovación que venció a la arrogancia, de necesidad que creó lo que el genio pasó por alto, de hombres comunes que, con una desesperación extraordinaria, encontraron la única ventaja que sus enemigos no podían igualar: la disposición a intentar lo que todos los demás consideraban imposible. Miguel Navarro era un aprendiz de herrero que no pudo salvar a la mujer que amaba.
así que se convirtió en el hombre que derrotó a la caballería francesa con 8 granadas en 7 minutos. La historia recordará a Napoleón, Pero los 230 soldados que murieron aquella mañana de octubre recordaron a Miguel. En los últimos segundos, antes de que la metralla de la granada les enseñara que subestimar a los juguetes españoles era un error fatal. Los franceses se rieron de los lanzagranadas españoles. Se rieron hasta que la primera explosión impactó en el regazo del capitán Moreau y vaporizó a 3 oficiales que creían que los campesinos con tubos no merecían ninguna preocupación. Entonces dejaron de reír. Entonces empezaron a morir. Entonces empezaron a perder España. A veces el desvalido no solo gana, a veces el desvalido reescribe las reglas de la guerra y obliga a los gigantes a adaptarse o morir. Los equipos de lanzagranadas españoles de 1810-1813 hicieron precisamente eso. Convirtieron la burla en masacre, la broma en una pesadilla estratégica, el arma inferior en la innovación que ayudó a desmantelar el imperio de Napoleón. Y en algún lugar en Madrid, en una vitrina de museo, el artefacto número AR 1811-033 reposa en silencio. Un tubo de bronce que parece absurdo hasta que entiendes lo que representa. El momento en que las guerrillas españolas demostraron que el arma más letal no es la tecnología, sino la negativa a aceptar la derrota solo porque todos esperan que pierdas. Bajas francesas, octubre de 1810, abril de 1813, acciones de lanzagranadas, 2.347 confirmadas. Bajas españolas, mismo periodo, 374. Relación de muertes, 6.3-1 a favor de las guerrillas españolas. Alcance efectivo, 220 metros en comparación con los 80 metros de los mosquetes estándar. Radio de explosión, 35 pies por granada. Tiempo de recarga, 45 segundos, operador entrenado. Peso de la granada, 1.2 libras en comparación con las 3 libras de las granadas francesas estándar. Fragmentos de metralla por granada, 47 piezas de hierro rayado. Tropas francesas redesplegadas en España 1811, 42.000 soldados adicionales. Número de equipos de lanzagranadas en 1812, 37 unidades activas. Impacto estratégico. Contribuyó a la retirada francesa de España, 1813, y al desvío de recursos de la campaña rusa. Miguel Navarro, Rafael Costa, Domingo Salazar, Antonio Ruiz, Mateo Vega. Olvidarás estos nombres en 5 minutos. Pero si no le das a me gusta ni te suscribes, el algoritmo de YouTube también lo olvidará. Decidirá que no vale la pena mostrar esta historia. Decidirá que las 2.300 bajas francesas, la innovación española, el recuerdo de Helena, nada de eso importa lo suficiente como para compartirlo. Tu elección: mantener con vida a estos guerreros olvidados o dejar que el algoritmo los entierre para siempre como ya lo han hecho las clases de historia. Un me gusta equivale a un saludo al herrero que rompió la caballería de Napoleón. Suscríbete para que nunca te pierdas las historias que no enseñan en la escuela. Comenta saludo si crees que Miguel y Rafael merecen ser recordados. ¿Sangraron durante 7 años? ¿No puedes tocar 3 botones? La emboscada de octubre terminó. Miguel sobrevivió, pero su historia no terminó en 1810. Lo que ocurrió 3 meses después, cuando los franceses enviaron 8.000 soldados específicamente para cazar a la unidad de Miguel, conmocionó incluso al mariscal Soult. Las tácticas que Salazar desarrolló para esa batalla aún se encuentran clasificadas en los archivos franceses. Y la modificación del arma que Miguel creó tras la muerte de Rafael hizo que el lanzagranadas fuera el doble de letal. Pero solo contaré esa historia si demuestras que no solo eres un espectador, demuestras que eres parte de esta comunidad de guerreros de la historia. Comenta parte 2 ahora mismo si quieres la historia completa de la campaña de venganza de enero de 1811. Si llegamos a los 1000 comentarios en parte 2, subiré la secuela la semana que viene, mostrándote las imágenes de la batalla de los archivos franceses que no quieren que se publiquen.
Presiona el botón de suscribirse y la campana. El próximo video solo notificará a los suscriptores, no al público general. De lo contrario, YouTube te lo ocultará. Miguel sobrevivió 6 años más de guerra. Los franceses nunca olvidaron su nombre, y lo que hizo en enero de 1811 hizo que la emboscada de octubre se pareciera a un ejercicio de entrenamiento. No dejes que el algoritmo decida que no te interesa el resto. Suscríbete ahora. Comenta la parte 2 abajo y te mostraré por qué los oficiales franceses empezaron a rechazar misiones en Andalucía, por qué Napoleón solicitó personalmente la captura de Miguel y por qué las tácticas militares españolas influyeron en la guerra durante el siglo siguiente. Esto no es solo historia, es la historia que enterraron porque hace que los imperios parezcan vulnerables. ¿Eres lo suficientemente guerrero para llevarlo a cabo? Archivos militares franceses, Servicio Histórico de la Defensa, Vincennes, correspondencia del mariscal Soult, octubre-diciembre de 1810, informes de bajas de la campaña de Andalucía, informes posteriores a la acción que hacen referencia a armas de lanzamiento explosivas. Morao, Jean-Pierre, 1987. Innovación asimétrica en la guerra de guerrillas, Resistencia Española 1808-1813, Revista de Historia Militar, volumen 51, número 3. Análisis de las innovaciones tácticas españolas y las respuestas estratégicas francesas. Archivos Nacionales Británicos. Coronel Benjamin Walker informa al Ministerio de Guerra 1811-1812, documentando las armas y tácticas de la guerrilla española observadas por los agregados militares británicos. Museo del Ejército Madrid, artefacto AR-1811-033, tubos lanzagranadas con procedencia documentada de unidades guerrilleras andaluzas alrededor de 1810. Escadale, Charles J., 2002, La Guerra de la Independencia, una nueva historia. Palgrave Macmillan, análisis exhaustivo de la eficacia de la guerra irregular española y las respuestas estratégicas francesas. Siguiente video. Los franceses enviaron 8,000 soldados para matar a 300 guerrilleros y luego Miguel hizo esto. Enero de 1811. El mariscal Soult comandó personalmente la mayor operación antiguerrillera de la guerra. 8,000 soldados de élite, caballería e infantería coordinadas, tácticas modernas de contrainsurgencia. Su objetivo, los equipos de lanzagranadas de Miguel Navarro y Domingo Salazar. Los franceses creían haber aprendido de octubre, creían haberse adaptado. No tenían ni idea de que Miguel había modificado los lanzadores para disparar municiones de racimo, una tecnología que no debería haber existido en 1811. Lo ocurrido en aquellas colinas andaluzas obligó a Napoleón a clasificar los informes de batalla durante 60 años. Las academias militares francesas lo estudiaron en secreto y una innovación en el lanzagranadas, creada por Miguel, que aún se utiliza en armas militares modernas. Suscríbete ahora. No creerás cómo se ve el genio desesperado cuando la supervivencia se encuentra con la innovación por segunda vez.